Deslumbró a crítica y público hace 3 años con Mauthausen, una interpretación sin igual que a día de hoy seguimos recordando. Ahora hace lo propio con El grito del cardo, en Nave 73. Inma González, bienvenida a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Vamos a empezar con un breve cuestionario, ¿te animas? Venga, vamos. ¿Beatles o Rolling? Beatles. ¿Dylan o Marley? Marley. ¿Chaplin o los hermanos Marx? Chaplin. ¿Comedia o drama? Ay, qué difícil. Comedia. ¿Ciencia ficción o fantasía? Fantasía. Una película para no olvidar. Ay, mira, una que me impactó mucho, La parada de los monstruos. Un libro que siempre está en la mesilla. Uno que tengo muy masajeado, la antología poética de Ángel González. Un poema al que volver. Mira, uno de Ángel González también. Todos ustedes parecen felices. Una canción que forme parte de tu banda sonora. Ay, pues mira, cualquier tango de la antología de la mujer en el cante de Carmen Linares. Una obra que viste y tienes completamente grabada en la retina. Pues podría ser cualquiera de la zaranda. Quizá me quedo con Futuros difuntos, que fue cuando los descubrí. La directora, la actriz, ¿crees que nace o se hace? Se hace. ¿Llegaste al teatro por o gracias a? Yo creo que gracias a mis compañeros de cole que jugábamos al teatro y al movimiento de teatro que había en mi pueblo de generaciones mayores a mí. Y completa esta frase, ¿dirías que el teatro siempre? El teatro siempre tiene que atrapar, tocar y acariciar al espectador. Pues ojalá que sí. Inma, acabas de decir que llegaste al teatro gracias a tus compañeros y a ese juego que teníais. Qué importante es, bueno, que el teatro realmente es un juego y que sea un juego, pero un juego muy serio, ¿verdad? Sí, además tengo que decirte que para lo pequeños que éramos estábamos muy bien organizados. Eso es meritorio. Te juro, de verdad, mi compañero Carlos Martín, que ahora es arquitecto, era el director y escribía las obras, en los recreos ensayábamos y era todo un acontecimiento que llegara al final de curso y mostrarle a los compañeros lo que habíamos estado preparando, que a veces teníamos que hacer dobletes, porque gustaba y repetíamos, la volvíamos a hacer. Es un recuerdo increíble, la verdad. Qué bien que el teatro fuera ya parte del día a día desde pequeños. Hablando de día a día, no quería dejar, antes de que empecemos a hablar del grito del cardo en esta obra que nos ha traído hasta ti, en Nave 73, de Mauthausen, que fue casi diría que un antes y un después, hace un par de años también en Nave 73, que ha vuelto a los escenarios una y otra vez. Ahora, echando la vista atrás, bueno, fue una experiencia emocional supongo que muy intensa. ¿Cómo lo ves mirando un poco hacia atrás? Que no ha pasado tanto tiempo, pero parece que haya pasado una vida. Mauthausen para mí es mucho, se une profesión y historia personal. Fue llevar a cabo un deseo de darle forma a la historia de mi abuelo, que llevaba acompañándome mucho tiempo, un equipo increíble, el encuentro que tuve en esta propuesta con Pilar, que hizo la dramaturgia y la dirección, fue muy, muy gustoso y sí que además también fue en un momento muy particular mío. Yo había hecho un parón por maternidad y fue como un retomar y decir, venga, vamos
a levantar y a seguir haciendo camino con esta historia. Es el momento de hacerlo. Entonces, pues es mucho para mí. Además, una obra que implica y que implicó tanto, tanto como para el equipo que lo creasteis, como para el público, porque a día de hoy seguimos hablando de Mauthausen, que es que impactó mucho en el teatro madrileño. Cuando quisiste levantar un nuevo proyecto, no te preguntaste, Dios mío, ¿qué se puede hacer ahora después de esto? ¿No hay un poco de vértigo? Sí que lo hay, sí que lo hay. Frente a ese vértigo, yo me he agarrado a intentar ser muy sincera conmigo misma tomar decisiones quitándome un poco todo eso, ¿no? Sabiendo que generas expectativas intentando, pues eso, no caer ahí, no quedarme ahí y no quedarme en el miedo a defraudar, ¿no? Intentando eso, escarbar en mí y ser sincera conmigo confiar pues en el rigor que me acompaña siempre a la hora de afrontar un proyecto. Bueno, y desde luego que lo habéis logrado porque el grito del cardo no se queda ni mucho menos atrás. Vamos a intentar ir desgranándolo poco a poco porque hay mucho de lo que hablar y no sé si vamos a ser capaces. Pero lo vamos a intentar, que conste. El grito del Venga. cardo diría que es muchas cosas, pero sobre todo y por encima de todo es casi la historia de una inocencia que ha sido corrompida. Sí, sí, es que muchas cosas. Sí, y es la historia, yo creo además que es muy universal, ¿no? Que es el reflejo de muchas mujeres, de muchas abuelas, de muchas tías abuelas, madres nuestras, de una generación, ¿no? Que en el caso de Mariana, no solo la condición de mujer, también su condición social, pero yo creo que las mujeres en otras condiciones sociales al final estaban también abocadas a lo mismo, a servir en su propia casa. Quiero decir que es como muy de todas, ¿no? De todas las mujeres de esa generación. Sí, es verdad que hablamos del servilismo como forma de vida. En este caso, unida a una situación social, como decías, pero es igual, al final es el servilismo como forma de vida, como que no hay Sí, otra alternativa. sí, sí, y en esa batalla seguimos, ¿no? Sí, en eso, en eso estamos. El grito del cardo es una función que la verdad que obliga tanto al espectador como a ti, por supuesto, entiendo, a una permanente intensidad emocional. Haber creado por cómo empezó la idea de crear, porque sé que es una idea original tuya, aunque luego la dramaturgia la ha completado Sandra Jiménez. ¿Cómo implicó, cómo empezó el montaje de esta historia tan universal que a la vez se sitúa en un espacio muy local? Bueno, la idea original es de mía y de Sandra. Y Luismi también, que ha hecho la música original, ha estado desde el principio del proyecto. Yo es verdad que tenía el deseo de darle voz a las abuelas. Le había dado voz a mi abuelo y era como hay que darle voz a las mujeres. Y tenía algunas ideas sueltas que, que puse en común con ellas, que son como muy inconesas también, que luego fueron fluyendo tenían más sentido de lo que aparecían al principio, ¿no? Tenía unos trajes de flamenca de mi madre antiguos que quería poner en juego y ver cómo los podía transformar y podían aportar a la historia. Tenía ese deseo de hablar de mujeres, tenía el nombre Mariana, que me había venido por un palo flamenco, las Marianas, tenía como muchas ideas que me senté con Luis y Sandra, además justo antes del confinamiento. Hicimos una primera reunión y ahí empezó a fluir mucho más. Sandra es un volcán de pensamiento y de palabra. Y luego nos confinaron y esto se ha gestado con muchas reuniones a través del ordenador. Y claro, cuando salimos del confinamiento y pudimos entrar al espacio de ensayo, pues ahí a través de la improvisación, de poner cosas en juego, Sandra ya había escrito cosas,
no sé, ha sido una creación colectiva, es una obra muy coral. Todo el tiempo hemos estado todos aportando, cada uno tiene su etiqueta, ¿no? Su función, pero al final mi sensación es una creación colectiva y una obra muy coral donde está volcado pues eso, las ganas, el pensamiento, la creatividad de todos. Que yo creo que eso precisamente se refleja en el espacio escénico, porque decías que ha sido un proceso muy creativo de ir construyendo. Justo al principio de esta conversación hablábamos del teatro como juego, y es que el escenario, el espacio escénico tiene mucho de cuarto de juego, ¿no? Sí, para mí es una manera de trabajar bueno, que me acompaña. En la escuela que estudié con Jorge Ine trabajábamos siempre mucho desde ahí, ¿no? Y a mí me apasiona, me gusta que un elemento, o sea, estrujarlo y ponerte ahí a pelear, a jugar con él para sacarle el máximo partido. Además me gusta eso también, ¿no? Es como reciclar incluso, es algo que me gusta, es como coger un elemento, transformarlo, tunearlo y sí, para mí es un cuarto de juego total. Me encanta tirarme a jugar con los elementos y con la improvisación. Y eso se refleja precisamente en el grito del cardo, en la escenografía, en cómo Mariana, que pasa a ser también muchos otros personajes, pero al final en un momento dado que se habla de la inocencia, de esa casi pérdida de la inocencia obligada por un tipo de sociedad, por un tipo de cultura, que obliga a ocultarse o que se impone, ¿no? Que obliga a ocultar una identidad. Sí, sí, fíjate en el vínculo que tiene con, ¿no? con el niño, con Palomo, con el niño de la casa. Es una historia la de él también igual, ¿no? De represión. Pero a mí lo que me gusta del personaje de Mariana y que creo que es de poner, no es su dignidad, no es como esa capacidad de ella de saber que la batalla está perdida, pero yo la voy a seguir dando, ¿no? Y aquí estoy. Y eso me gusta de Mariana. Precisamente uno de los momentos que más demuestra esa dignidad es el querer aprender, pese a todo, y conocer y saber más, y la necesidad de las palabras para intentar hacerse dueña de sí misma, intentar poner palabras a todo. Sí, ese fue un... No recuerdo cuándo llegó ni cómo llegó ahora mismo, la verdad. En el proceso uno ya no sabe cuándo llegó, pero sí que es verdad que es algo que de lo que hemos hablado mucho y hemos reflexionado mucho, ¿no? Es como hay gente que no ha tenido posibilidad de estudiar, de tener carreras, ¿no? De tener títulos, pero manejan una inteligencia grande, ¿no? Y tienen mucho que enseñarnos. Hombre, desde luego que sí, porque es casi la escuela de la vida, ¿no? Sí, así es, así es. En esta relación que se establece entre Mariana y Palomo, casi ambos dos yo creo que precisamente lo que comparten es esa supresión de su identidad, ¿no? El ocultarse por tener que sumar hacia una sociedad ya establecida. Sí, así es. Los dos se dan alas, uno le da alas al otro. Luego se trunca, ¿no? Y a Mariana eso le pesa, le duele, ¿no? Y por eso también Mariana, no es, luego en el camino del proceso nos íbamos descubriendo, sin saber por qué llegas a construir ese vínculo y llegas a por qué se va Mariana ese recuerdo, ¿no? Y por qué es importante para ella Palomo. Y está ahí, en las alas que se dan uno al otro, y es un hecho, es un vínculo que le marca para siempre. Efectivamente, que pesa mucho porque vemos a Mariana, pero vemos gran parte de su vida. Ella no para de hacer de forma retroactiva, mirar hacia atrás, y al final los recuerdos que pesan son aquellos que le marcaron por mucho tiempo que pasara.
Sí, así es. De hecho, recuerdo que no hace mucho era como me decía Sandra, ¿te das cuenta? Es que Mariana al final, cuando volvemos al recuerdo, siempre llama a Palomo, ¿no? Es como una llamada, eh, siempre vuelve a él, ¿no? Y es que en él y en el vínculo que tuvo con él hay mucho, ¿no? Y en Mariana existe una paradoja, que es una persona muy vital, pero a la vez esconde un dolor muy grande, que en este caso es casi muy difícil de expresar con palabras, aunque ella en muchas ocasiones lo intenta. Y aquí es donde entra el papel de la música, que creo que en esta función es imprescindible, que traslada a un lugar concreto y a un sitio muy exacto de dolor, yo creo. Así es. Luismi tiene una sensibilidad tremenda. Él también es actor, entonces es muy completa su mirada, ¿no? Y, y creo que ha hecho algo muy exquisito, ¿no? Y esa cosa que también que representa a esa España también, ¿no? Esa cosa del tambor que remite un poco a la música de Semana Santa. También cuando pensamos en la voz de Carmen Linares, es verdad que yo tiro mucho al flamenco, él ha sabido como sacarlo de lo particular del flamenco, ¿no? Y componer cosas que se abren hacia otros lugares y la voz de Carmen ya inevitablemente te hace aterrizar en el flamenco. Y para mí la música en esta función es un compañero, una compañera, un compañero de viaje, vamos, indiscutible. Después de componer a Mariana, que como nos va relatando, la habéis ido componiendo entre todos, la habéis ido construyendo al personaje en el sentido más literal de la palabra. ¿Cómo fue el hecho de la dirección, de además dirigirte a ti misma, ¿no? De conseguir construir a Mariana y a la vez verla desde fuera para crear, que es que no podemos olvidar que es un monólogo de casi una hora y media que tiene un ritmo frenético, que no descansa, que va, que vuelve, que crea todo el rato, porque creo que se aprecia una creación constante durante la propia obra, no que exista ya una propia creación para llegar al texto, sino que la creación se sucede durante la función. El reto que me he planteado no es fácil. Yo creo que tiene que ver, ¿no? Elegir dirigir la pieza tiene que ver con una búsqueda profunda de mí misma como creadora y de ver por dónde quiero que continúe el proyecto de Trajín, ¿no? Y me he dado ese permiso y ahí estoy en esa búsqueda. Es verdad que como no he estado nunca sola, he tenido a Sandra y a Luismi siempre fuera, entonces está muy compartido, está muy compartido. Y al final, bueno, esta elección de dirección, o sea, la hago porque estoy sola en escena y yo sé cómo me manejo muy bien dentro y me gusta mucho trabajar la estructura, perfilar y ir, venir y sí que tengo capacidad de salir fuera, entrar. Entonces, bueno, un poco por ahí. No ha sido fácil, es verdad que ha habido momentos de uy, 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 no estoy viendo nada, no veo nada, ni fuera ni dentro, y idas y venidas, pero bueno, ahí está el reto, el riesgo y estoy contenta de haberme dado el permiso, ¿no? De ahondar y de rebuscar en mí misma. Hombre, y ha sido todo un éxito porque al final lo que se logra, yo creo que el grito del cardo por encima de todo es un viaje vital al que el espectador se suma, ¿no? Sí, yo creo que sí, y además es un viaje vital con lágrimas y sonrisa, ¿no? Que la vida está llena de eso, ¿no? Que el personaje ayuda a ir y venir en ese viaje. Mariana hace un apunte acerca de la esclavitud que nos lleva a este siglo que me resulta irónicamente muy graciosa. Porque muchas veces insiste en sois esclavos y no os dais cuenta, ¿no? Muchas Mm, veces ella dice, por muy cualificados que estén sus hijos, al final son esclavos de otra manera, pero siguen siendo esclavos y a día de hoy lo vemos más que nunca, que hay como un poder mm. que parece ser invencible.
Así es, mira, se me ponen los pelillos de punta. Es como... Así es, esa palabra, ¿no? Explotados, que sois unos explotados, pero es que la reflexión es gorda, ¿no? Es como, madre mía, yo creo que somos muy esclavos del tiempo también, ¿no? Como hay poco tiempo para las cosas importantes de verdad. Con Mariana para nosotros se ha abierto esa reflexión y yo sigo ahí, ¿eh? Diciendo, madre mía, ¿qué, no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde vamos? No sé. Sí, precisamente Mariana nos lleva a esa reflexión de que a lo mejor llega un día en el que todo se para, todo se revierte y de repente nos preguntamos, ¿pero por qué? Pues sí, pues yo creo que ya hemos tenido un pequeño reventón y nos hemos preguntado, ¿pero por qué? ¿Y esto qué? Y sí, y es así. Yo creo que estamos a punto de reventar todo el tiempo. Al final es una historia vital con la que nos identificamos todos porque es un camino al que todo el mundo se suma, en el que hay juego, en el que hay risa, en el que hay lágrimas y en el que por encima de todo se retrata una historia, una vida que es casi la historia de todos porque es imposible que nadie no perciba eso en la sociedad, además que no está tan lejano como en un principio puede parecer al espectador de hoy. No, y a mí hay una reflexión en la que también continúo haciendo el viaje, que es como, ¿no? La relación, o sea, que, que estamos haciendo con la vejez, ¿no? Con nuestros mayores. Y que Mariana también lo apunta en el texto, ¿no? Que, o sea, nosotros vamos también hacia la vejez y qué estamos haciendo Sí, que con... parece que cuando ya no son útiles en el sentido más utilitarista, no tienen aportación, ¿no? Sí, hay un tema, no sé, yo frente a preguntas tan grandes, ¿no? Porque es tan amplia la reflexión, yo siempre es como me voy a mí, digo, ay, ¿yo qué quiero también? ¿Qué lección tomo yo? Como cuando llegue a la vejez en relación a mi hija, ¿no? Que es como, uff, no sé hacia dónde vamos, no sé hacia dónde vamos. No está claro, pero bueno, para eso está el teatro, para reflexionar. Me gustaría despedir con una de las reflexiones de las tantas que hace Mariana, que podríamos estar aquí el día entero reflexionando acerca del texto, que dice que nos tocan siempre los mismos rajes que no nos gustan. Sí, ella es la sensación que tiene claramente y a mí todo el juego que se hace con los trajes, ¿no? Con los patrones, en la función me gusta, es como nacemos y morimos sin traje, ¿no? La confección viene después, pero también hay trajes que te vienen impuestos, ¿no? Que es el que te toca y si no te gusta es una putada. Sí, pero al final qué simbólico y qué importante es el traje aquí. Desde ese traje de flamenco hasta todos los trajes que vamos viendo que tienen un simbolismo muy importante, la verdad. Sí, sí, sí. A mí esa escena, a nivel de texto, la construcción que ha hecho Sandra ahí, me fascina, la verdad, ¿no? Como el de la culpa, Sí, el de la ambigüedad, como van ¿no? Todo, pesando. todo lo que encierra, la reflexión que encierra cada traje, me parece una brutalidad por parte de Sandra, ¿no? De esa construcción que ha hecho. Y que además es tan tangible, que es al final no la asociación que hacemos. Sí, así nos toca, nos Nos toca. toca. Inma González, pues nos vamos a despedir ya, pero antes de hacerlo, nuestra sección se llama Sin café como excusa y a todos nuestros invitados les proponemos que nos digan una persona o un personaje con el que se tomarían un café sin dudarlo. ¿Cuál sería el tuyo? Mira, con Mariana. Con Mariana. Pues la verdad que sí, sería interesantísimo charlar con ella. Gracias por habernos acercado esta pieza maravillosa que es El Grito del Cardo en Nave 73. Enhorabuena y muchísima suerte. Muchísimas gracias a vosotros.